Los forajidos. Un cuento de Selma Lagerlöf. Un campesino que había asesinado a un monje se internó en el bosque y se convirtió en un forajido. Ahí, en la naturaleza salvaje, encontró a otro forajido, un pescador de las islas más remotas, que había sido acusado de robar una red de arenques. Se unieron, vivieron en una cueva, pusieron trampas, afilaron dardos, hornearon pan sobre una roca de granito y se protegieron mutuamente. El campesino nunca salió del bosque, pero el pescador, que no había cometido un crimen tan abominable, a veces cargaba caza en sus hombros y se aventuraba entre los hombres. Ahí intercambiaba urogallos, liebres de largas orejas y ciervos rojos de patas finas por leche, mantequilla, puntas de flechas y ropa. Esto ayudaba a los forajidos a sostenerse. La cueva donde vivían estaba excavada en la ladera de una colina. Grandes piedras y espinosos arbustos de endrino ocultaban la entrada. Sobre ella se erguía un espeso pino. En sus raíces estaba el respiradero de la cueva. El humo que salía se filtraba a través de las gruesas ramas del árbol y se desvanecía en el espacio. Los hombres solían ir y venir de su lugar de morada, vadear el arroyo de montaña que corría colina abajo. Nadie buscaba sus huellas bajo el alegre y burbujeante agua. Al principio, fueron cazados como bestias salvajes. Los campesinos se reunieron como si se tratara de una caza de osos y lobos. El bosque fue rodeado por hombres con arcos y flechas. Hombres con lanzas lo recorrieron sin dejar de explorar ninguna grieta oscura ni espesura frondosa. Mientras la ruidosa batida buscaba en el bosque, los forajidos yacían en su oscura guarida, escuchando sin aliento, jadeando de terror. El pescador aguantó un día entero, pero el que había asesinado fue impulsado por un miedo insoportable a salir a la intemperie, donde pudiera ver a su enemigo. Fue visto y cazado, pero le pareció 7 veces mejor que quedarse inmóvil en una inactividad impotente. Huyó de sus perseguidores, se deslizó por precipicios, saltó por arroyos, trepó por paredes montañosas perpendiculares. Toda la fuerza y destreza latente en él se activaron por la emoción del peligro. Su cuerpo se volvió elástico como un resorte de acero. Su pie no daba un paso en falso. Su mano nunca perdía el agarre. Ojo y oído eran 2 veces más agudos de lo habitual. Entendía lo que susurraban las hojas y lo que advertían las rocas. Cuando escalaba un precipicio, se volvía hacia sus perseguidores, lanzándoles burlas en rima mordaz. Cuando los dardos silbaban cerca de él, los atrapaba, rápido como un rayo, y los lanzaba de vuelta a sus enemigos. Al abrirse paso a través de las ramas que lo azotaban, algo dentro de él cantaba una canción de triunfo. La cresta de la montaña calva atravesaba el bosque, y sola en su cumbre se erguía un alto abeto. El tronco rojo y marrón estaba desnudo, pero en la copa ramificada se mecía un nido de águila. El fugitivo estaba ahora tan audazmente atrevido que subió ahí, mientras sus perseguidores lo buscaban en las laderas boscosas. Ahí se sentó, torciendo los cuellos de los aguiluchos jóvenes, mientras la caza pasaba muy abajo de él. El águila macho y hembra, ansiando venganza, se lanzaron sobre el agresor. Revoloteaban frente a su cara, picoteábanlo en sus ojos, lo golpeaban con sus alas y desgarraban con sus garras, creando marcas sangrantes en su piel curtida.
Riendo, luchaba con ellos. De pie en tembloroso nido, cortaba a los pájaros con su cuchillo afilado, y en el placer del juego, olvidaba el peligro y sus perseguidores. Cuando encontró tiempo para buscarlos, ellos ya se habían ido a otra parte del bosque. Nadie pensó en buscar a su presa en la cresta calva de la montaña. Nadie había levantado la vista hacia las nubes para verlo practicando trucos infantiles y hazañas de sonámbulo mientras su vida estaba en el mayor peligro. El hombre temblaba al descubrir que se había salvado. Con las manos temblorosas se agarró a un soporte. Mareado, midió la altura a la que había subido. Y gimiendo con el miedo a caer, temeroso de los pájaros, temeroso de ser visto, temeroso de todo, descendió por el tronco. Se tumbó en el suelo para no ser visto y se arrastró sobre las rocas hasta que la maleza lo cubrió. Ahí se escondió bajo las ramas enredadas del pino joven. Débil e impotente, se hundió en el musgo. Un solo hombre podría haberlo capturado. El nombre del pescador era Thord. No tenía más de 16 años, pero era fuerte y audaz. Ya llevaba un año viviendo en el bosque. El nombre del campesino era Berg, con el apellido Rhys. Era el hombre más alto y fuerte de todo el distrito, y además apuesto y bien formado. Tenía los hombros anchos y la cintura delgada. Sus manos estaban tan bien formadas como si nunca hubiera hecho trabajos duros. Su cabello era castaño y su piel clara. Después de haber pasado un tiempo en el bosque, adquirió en todos los aspectos una apariencia más formidable. Sus ojos se volvieron penetrantes, sus cejas crecieron tupidas y los músculos que las unían eran tan gruesos como un dedo sobre su nariz. Ahora se notaba más claramente que antes cómo la parte superior de su frente de atleta sobresalía sobre la inferior. Sus labios se cerraban con más firmeza que antes. Todo su rostro era más delgado. Las cavidades en las sienes se hicieron muy profundas y su poderosa mandíbula era mucho más prominente. Su cuerpo estaba menos robusto, pero sus músculos eran tan duros como el acero. Su cabello se volvió gris de repente. El joven Thord nunca se cansaba de mirar a este hombre. Nunca antes había visto algo tan hermoso y poderoso. En su imaginación, Berg Rhys se alzaba alto como el bosque, fuerte como el mar. Lo servía como a un maestro y lo adoraba como a un dios. Era natural que Thord llevara las lanzas de caza, arrastrara la presa a casa, trajera el agua y encendiera el fuego. Berg Rhys aceptaba todos sus servicios, pero casi nunca le dirigía una palabra amable. Lo despreciaba porque era un ladrón. Los forajidos no llevaban una vida de ladrones o bandidos. Se sustentaban cazando y pescando. Si Berg Rhys no hubiera asesinado a un hombre santo, los campesinos pronto habrían dejado de perseguirlo y lo habrían dejado en paz en las montañas. Pero temían un gran desastre para el distrito, porque aquel que había levantado la mano contra el siervo de Dios seguía sin ser castigado. Cuando Thord bajaba al valle con caza, le ofrecían riquezas y el perdón de su propio crimen si les mostraba el camino a la guarida de Berg Rhys, para que pudieran atraparlo mientras dormía. Pero el muchacho siempre se negaba, y si alguien intentaba seguirlo hasta el bosque, lo desviaba tan hábilmente
que abandonaban la persecución. Una vez, Berg le preguntó si los campesinos no habían intentado tentarlo para que lo traicionara. Y cuando escuchó lo que le habían ofrecido como recompensa, dijo con desdén que Thord había sido un tonto por no aceptar tal propuesta. Entonces Thord lo miró con una mirada como la que Berg-Rís nunca antes había visto. Nunca ninguna mujer hermosa en su juventud, nunca su esposa o sus hijos lo habían mirado así. «Eres mi señor, mi amo elegido», decía la mirada. «Sepa que puedes golpearme y maltratarme como quieras. Yo seré fiel a pesar de todo». Después de eso, Berg-Rís prestó más atención al muchacho y notó que era audaz para actuar, pero tímido para hablar. No temía a la muerte. Cuando los estanques se congelaban por primera vez, o cuando los pantanos eran más peligrosos en primavera, cuando los ciénegas estaban ocultas bajo hierbas ricamente florecidas y moras árticas, él prefería pasar por ellas. Parecía sentir la necesidad de exponerse al peligro como compensación por las tormentas y terrores del océano que ya no tenía que enfrentar. Por la noche tenía miedo en el bosque, e incluso en pleno día, los matorrales más oscuros o las raíces extendidas de un pino caído podían asustarlo. Pero cuando Berg-Rís le preguntaba al respecto, era demasiado tímido para siquiera responder. Thord no dormía cerca del fuego. En lo profundo de la cueva, en la cama que estaba hecha suave con musgo y cálida con pieles, sino que cada noche, cuando Berg se había quedado dormido, él se arrastraba hasta la entrada y se acostaba ahí, sobre una roca. Berg descubrió esto, y aunque entendía bien la razón, le preguntó qué significaba. Thord no quiso explicarlo. Para evitar más preguntas, no se acostó en la puerta durante 2 noches, pero luego volvió a su puesto. Una noche, cuando la nieve arrastrada por el viento giraba en torno a las copas del bosque y se metía en los matorrales más espesos, las ráfagas de nieve encontraron su camino hacia la cueva de los forajidos. Thord, que yacía justo dentro de la entrada, se despertó por la mañana cubierto por un montículo de nieve derretida. Unos días después cayó enfermo. Sus pulmones silbaban, y cuando se expandían para tomar aire, sentía un dolor insoportable. Aguantó mientras su fuerza lo permitía, pero una noche, cuando se inclinó para avivar el fuego, cayó al suelo y quedó tendido. Berg-Rís se acercó a él y le dijo que se fuera a su cama. Thord gemía de dolor y no podía levantarse. Entonces Berg metió sus brazos debajo de él y lo llevó hasta ahí. Pero sintió como si hubiera agarrado una serpiente viscosa. Tenía un sabor en la boca como si hubiera comido la impía carne de caballo. Tan odioso le resultaba tocar al miserable ladrón. Le puso su gran piel de oso encima y le dio agua. No podía hacer más. Pero tampoco era nada grave. Thord se recuperó pronto. Pero a causa de que Berg se vio obligado a hacer sus tareas y a ser su sirviente, se acercaron más el uno al otro. Thord se atrevió a hablarle cuando estaba en la cueva por la noche, portando astas para flechas. «Eres de buena estirpe, Berg», dijo Thord. «Tus parientes son los más ricos del valle. Tus antepasados han servido a los reyes y luchado en sus castillos. Mas a menudo han luchado con bandas de rebeldes y hecho mucho daño a los reyes», respondió Berg-Rís.
Tus antepasados ofrecían grandes banquetes en Navidad, y tú también, cuando estabas en casa. Cientos de hombres y mujeres encontraban un lugar para sentarse en tu gran casa, que ya estaba construida antes de que San Olaf trajera el bautismo aquí. Poseías antiguos recipientes de plata y grandes cuernos de beber que pasaban de mano en mano llenos de hidromiel. De nuevo Bear Rhys tuvo que mirar al muchacho. Estaba sentado con las piernas colgando de la cama y la cabeza apoyada en las manos, con las que al mismo tiempo sostenía la masa salvaje de cabello que caía sobre sus ojos. Su rostro se había vuelto pálido y delicado por los estragos de la enfermedad. En sus ojos aún ardía la fiebre. Sonreía ante las imágenes que conjuraba, la casa adornada, los recipientes de plata, los invitados en gala y a Bear Rhys sentado en el asiento de honor en el salón de sus antepasados. El campesino pensó que nadie lo había mirado nunca con unos ojos tan brillantes y admiradores, o lo habían considerado tan magnífico, vestido con sus ropas de fiesta, como lo veía a ese muchacho con su traje de pieles desgarrado. Estaba a la vez conmovido y molesto. Ese miserable ladrón no tenía derecho a admirarlo. ¿No había banquetes en tu casa?, preguntó. Thord se rió. Allá afuera, en las rocas, con mi padre y mi madre. Mi padre es un saqueador de naufragios, y mi madre es una bruja. Nadie vendrá a nosotros. ¿Tu madre es una bruja? Lo es, respondió Thord completamente despreocupado. En tiempo de tormentas, ella sale montada en una foca a encontrarse con los barcos sobre los cuales las olas están arrasando, y los que son arrojados por la borda son suyos. ¿Qué hace con ellos?, preguntó Berg. Oh, una bruja siempre necesita cadáveres. Ella hace ungüentos con ellos, o quizás se los come. En las noches de luna, se sienta en la espuma, donde está más blanca, y el rocío la baña. Dicen que se sienta y busca dedos y ojos de niños náufragos. Eso es espantoso, dijo Berg. El muchacho respondió con infinita seguridad. Eso sería espantoso en otros, pero no en las brujas. Ellas tienen que hacerlo. Bear Rhys descubrió que había encontrado una nueva forma de ver el mundo y las cosas. ¿Tienen que robar los ladrones como las brujas tienen que usar magia?, preguntó agudamente. Sí, claro, respondió el muchacho. Cada uno tiene que hacer lo que está destinado a hacer. Pero luego añadió con una sonrisa cautelosa. También hay ladrones que nunca han robado. Di lo que quieres decir, dijo Bear. El muchacho continuó con su sonrisa misteriosa, orgulloso de ser un enigma sin solución. Es como hablar de pájaros que no vuelan, hablar de ladrones que no roban. Bear Rhys fingió ser torpe para averiguar lo que quería decir. Nadie puede ser llamado ladrón sin haber robado, dijo. No, pero, dijo el muchacho, y apretó los labios como para contener las palabras. Pero si alguien tiene a un padre que roba, insinuó después de un rato. Se heredan dinero y tierras, respondió Bear Rhys. Pero nadie lleva el nombre de ladrón si no lo ha ganado él mismo. Thord se rió suavemente.
Pero si alguien tiene una madre que le ruega y le suplica que asuma el crimen de su padre, pero si tal persona engaña al verdugo y escapa al bosque, pero si alguien es convertido en forajido por una red de pesca que nunca ha visto. Bear Reese golpeó la mesa de piedra con su puño cerrado. Estaba enojado. Este joven apuesto había desperdiciado toda su vida. Nunca podría ganar amor, ni riquezas, ni estima después de eso. La miserable lucha por comida y ropa era todo lo que le quedaba. Y el tonto había dejado que él, Bear Reese, siguiera despreciando a uno que era inocente. Lo reprendió con palabras severas, pero Thor ni siquiera estaba tan asustado como un niño enfermo de su madre cuando ella lo reprende porque se ha resfriado al vadear los arroyos de primavera. En una de las amplias montañas boscosas yacía un oscuro estanque. Era cuadrado, con orillas rectas y esquinas afiladas, como si hubiera sido cortado por la mano del hombre. Por 3 lados estaba rodeado de acantilados escarpados, en los cuales se aferraban pinos con raíces tan gruesas como el brazo de un hombre. Abajo, junto al estanque, donde la tierra se había ido lavando gradualmente, sus raíces se alzaban del agua, desnudas y torcidas, maravillosamente entrelazadas. Parecía un número infinito de serpientes que querían al mismo tiempo salir del estanque, pero se habían enredado entre sí y quedado atrapadas. O parecía una masa de esqueletos ennegrecidos, de gigantes ahogados que el estanque quería arrojar a tierra. Brazos y piernas se entrelazaban. Los largos dedos se enterraban profundamente en el acantilado para agarrarse. Las poderosas costillas formaban arcos que sostenían árboles primitivos. Sin embargo, había sucedido que los brazos de hierro, los dedos como de acero con los que los pinos se aferraban, se habían rendido, y un pino había sido arrastrado por un poderoso viento del norte, desde la cima del acantilado hasta el estanque. Se había hundido profundamente en el fondo fangoso con su copa y ahora permanecía ahí. Los peces más pequeños encontraban un buen refugio entre sus ramas, pero las raíces se alzaban sobre el agua como un monstruo de muchos brazos y contribuían a que el estanque fuera horrible y aterrador. En el cuarto lado del estanque, el acantilado descendía. Ahí un pequeño arroyo espumoso arrastraba sus aguas. Antes de que este arroyo pudiera encontrar el único camino posible, había intentado salir entre piedras y matas, y al hacerlo había formado un pequeño mundo de islas, algunas no más grandes que un pequeño montículo, otras cubiertas de árboles. Aquí, donde los acantilados circundantes no bloqueaban todo el sol, florecían árboles frondosos. Ahí crecían alisos gris-verdes sedientos y sauces de hojas lisas. El abeto crecía ahí como en todas partes, donde intenta desplazar los bosques de pinos. Y el cerezo silvestre y el cerval, esos dos que bordean los pastos del bosque, llenándolos de fragancia y adornándolos con belleza. Aquí, en la desembocadura, había un bosque de cañas, tan alto como un hombre, que hacía que la luz del sol cayera verde sobre el agua, igual que cae sobre el musgo en el verdadero bosque. Entre las cañas había lugares abiertos, pequeños estanques redondos, y lirios flotaban ahí. Los tallos altos miraban con seriedad suave a esas delicadas bellezas,
que descontentas cerraban sus pétalos blancos y estambres amarillos en una dura funda parecida al cuero tan pronto como el sol dejaba de mostrarse. Un día soleado, los forajidos llegaron a este estanque a pescar. Se adentraron hasta un par de grandes piedras en medio del bosque de cañas y se sentaron ahí, lanzando carnada para el gran lucio de rayas verdes que yacía y dormía cerca de la superficie del agua. Estos hombres, que siempre vagaban por los bosques y las montañas, se habían sometido a la regla de la naturaleza, tanto como las plantas y los animales, sin que ellos mismos lo supieran. Cuando el sol brillaba, eran de corazón abierto y valientes, pero por la tarde, tan pronto como el sol había desaparecido, se volvían silenciosos. Y la noche, que les parecía mucho más grande y poderosa que el día, los ponía ansiosos e impotentes. Ahora, la luz verde que se colaba entre las cañas y coloreaba el agua con franjas marrones y verde oscuro salpicadas de oro, afectaba su estado de ánimo hasta dejarlos listos para cualquier milagro. Cada perspectiva estaba cerrada. A veces, las cañas se movían en un viento imperceptible. Sus tallos susurraban y las largas hojas en forma de cinta se movían contra sus caras. Se sentaban en pieles grises sobre las piedras grises. Las sombras en las piedras repetían las sombras de la piedra desgastada por el clima y cubierta de musgo. Cada uno veía a su compañero, en su silencio e inmovilidad, transformarse en una imagen de piedra. Pero entre las cañas nadaban peces poderosos con espaldas de colores del arco iris. Cuando los hombres lanzaban sus anzuelos y veían los círculos expandiéndose entre las cañas, parecía como si el movimiento se hiciera más fuerte y más fuerte, hasta que se dieron cuenta de que no solo era causado por su lanzamiento. Una ninfa marina, mitad humana, mitad pez brillante, yacía y dormía en la superficie del agua. Estaba de espaldas, con todo su cuerpo bajo el agua. Las olas la cubrían tan casi que no la había notado antes. Era su respiración la que causaba el movimiento de las olas. Pero no había nada extraño en que ella estuviera ahí. Y cuando al instante siguiente ella se fue, no estaban seguros de que no hubiera sido solo una ilusión. La luz verde entraba por los ojos en el cerebro como una suave embriaguez. Los hombres se sentaban y miraban con pensamientos embotados, viendo visiones entre las cañas que no se atrevían a contarse unos a otros. Su pesca era escasa. El día estaba dedicado a sueños y apariciones. Se escuchó el golpe de los remos entre las cañas y se sobresaltaron como si despertaran de un sueño. Al momento siguiente, apareció una barca de fondo plano, pesada, tallada sin habilidad y con remos tan pequeños como palillos. Una joven, que había estado recogiendo lirios de agua, la remaba. Tenía el cabello castaño oscuro, recogido en grandes trenzas, y unos ojos grandes y oscuros. De lo contrario, estaba extrañamente pálida. Pero su palidez se tornaba en rosa y no en gris. Sus mejillas no tenían un color más intenso que el resto de su cara, y los labios apenas tenían color. Llevaba una camisa blanca de lino y un cinturón de cuero con una hebilla dorada. Su falda era azul con un dobladillo rojo. Remaba junto a los forajidos sin verlos. Ellos permanecieron inmóviles, conteniendo el aliento.
no por miedo a ser vistos, sino solo para poder verla realmente. Tan pronto como se fue, se sintieron como si hubieran pasado de ser imágenes de piedra a seres vivos. Sonriendo, se miraron el uno al otro. «Era blanca como los lirios de agua», dijo uno. «Sus ojos eran tan oscuros como el agua ahí, bajo las raíces de los pinos». Estaban tan emocionados que querían reír realmente, como nadie había reído junto a ese estanque, hasta que los acantilados resonaran con ecos y las raíces de los pinos se aflojaran de miedo. «¿Pensaste que era bonita?», preguntó Bear Grylls. «Oh, no lo sé, la vi solo un momento. Quizás lo era». «No creo que te atrevieses a mirarla. Pensaste que era una sirena». Y volvieron a sacudirse con la misma extravagante alegría. Thor había visto una vez de niño a un hombre ahogado. Había encontrado el cuerpo en la orilla un día de verano y no había tenido miedo en absoluto. Pero por la noche había soñado pesadillas terribles. Veía un mar en el que cada ola arrastraba un muerto a sus pies. También veía que todas las islas estaban cubiertas de hombres ahogados, que estaban muertos y pertenecían al mar, pero que aún podían hablar y moverse y amenazarlo con manos blancas y marchitas. Así estaba él ahora. La chica que había visto entre las cañas volvía en sus sueños. La encontraba en el estanque abierto, donde la luz del sol caía aún más verde que entre las cañas. Y tenía tiempo para ver que ella era hermosa. Soñaba que se había arrastrado hasta la gran raíz de pino en medio del oscuro estanque, pero el pino se balanceaba y se sacudía tanto que a veces estaba completamente bajo el agua. Entonces ella aparecía en las pequeñas islas, se situaba bajo los cervales rojos y se reía de él. En la última visión del sueño, había llegado tan lejos que ella lo besaba. Ya era de mañana y oyó que Bear Grylls se había levantado, pero él obstinadamente cerró los ojos para poder continuar con su sueño. Cuando despertó, estaba como aturdido y mareado por lo que le había ocurrido durante la noche. Pensaba mucho más ahora en la chica que el día anterior. Hacia la noche, preguntó a Bear Grylls si conocía su nombre. Berg lo miró inquisitivamente. «Quizás sea mejor que lo oigas», dijo. «Ella es somos primos». Entonces Thor supo que era por causa de esa pálida niña que Bear Grylls vagaba como proscrito en bosques y montañas. Thor trató de recordar lo que sabía de ella. Era la hija de un rico campesino. Su madre estaba muerta, por lo que ella se encargaba de la casa de su padre. Esto le gustaba, pues le gustaba tener su propio modo de hacer las cosas y no deseaba casarse. Y Bear Grylls eran hijos de hermanos, y desde hacía tiempo se decía que a Bear le gustaba más estar con y sus doncellas y bromear con ellas que trabajar en sus propias tierras. Cuando se celebraba la gran fiesta de Navidad en su casa, su esposa había invitado a un monje de Dragsmark, porque quería que él reprendiera a Berg, ya que él la estaba olvidando por otra mujer. Este monje era odioso para Berg y para muchos, debido a su apariencia. Era muy gordo y completamente blanco. El anillo de cabello alrededor de su cabeza calva, las cejas sobre sus ojos acuosos, su rostro, sus manos y su capa, todo era blanco. Muchos encontraban difícil soportar su apariencia. En la mesa del banquete, a la vista de todos los invitados, el monje decidió hablar.
pues era temerario y pensaba que sus palabras tendrían más efecto si eran oídas por muchos. Dijo: «La gente suele decir que el cuco es el peor de los pájaros, porque no cría a sus crías en su propio nido. Pero aquí se sienta un hombre que no se preocupa por su hogar y sus hijos, sino que busca su placer con una mujer ajena. A él lo llamaré el peor de los hombres». Un se levantó entonces: «Eso, Berg, lo dice por ti y por mí», dijo. «Nunca me he sentido tan insultada, y mi padre tampoco está aquí». Ella había querido irse, pero Berg corrió tras ella. «No te muevas», dijo ella. «Nunca te veré de nuevo». La alcanzó en el vestíbulo y le preguntó qué debía hacer para que ella se quedara. Ella respondió con ojos brillantes que él debía saber eso mejor que nadie. Entonces Berg entró y mató al monje. Berg y Thord estaban ocupados con los mismos pensamientos, pues después de un rato, Berg dijo: «Debiste haberlo visto. Cuando el monje blanco cayó, la señora de la casa reunió a los niños alrededor de ella y los maldijo. Les volvió el rostro hacia ella para que recordaran para siempre a quien había hecho a su padre un asesino. Pero Un permaneció serena y tan hermosa que los hombres temblaron. Me agradeció por el acto y me dijo que huyera al bosque. Me ordenó no ser ladrón y no usar el cuchillo hasta que pudiera hacerlo por una causa igualmente justa». «Tu acto le había honrado», dijo Thor. Bergris notó nuevamente lo que le había asombrado antes en el muchacho. Era como un pagano, peor que un pagano. Nunca condenaba lo que estaba mal. No sentía ninguna responsabilidad. Lo que debía hacer era: sabía de Dios y de Cristo y de los santos, pero solo por nombre, como se conocen a los dioses de tierras extranjeras. Los fantasmas de las rocas eran sus dioses. Su madre, sabia en hechicería, le había enseñado a creer en los espíritus de los muertos. Entonces Bergris emprendió una tarea tan absurda como atarse una cuerda alrededor del propio cuello. Posó ante esos ojos ignorantes al gran Dios, el Señor de la justicia, el vengador de las malas acciones, que lanza a los malvados a lugares de tormento eterno. Y le enseñó a amar a Cristo y a su madre y a los hombres y mujeres santos, que con las manos levantadas se arrodillaban ante el trono de Dios para apartar la ira del gran vengador de las huestes de los pecadores. Le enseñó todo lo que los hombres hacen para aplacar la ira de Dios. Le mostró las multitudes de peregrinos que hacen peregrinaciones a lugares sagrados, la huida de los penitentes autoinfligidos y de los monjes de una vida mundana. Mientras hablaba, el muchacho se volvía más ansioso y pálido. Sus ojos se agrandaban como si estuviera ante visiones terribles. Bergris deseaba detenerse, pero los pensamientos se le acumulaban y siguió hablando. La noche descendió sobre ellos, la negra noche del bosque, cuando los búhos ululan. Dios se acercó tanto a ellos que vieron su trono oscurecer las estrellas, y los ángeles castigadores descendieron a las copas de los árboles, y bajo ellos los fuegos del infierno se elevaban hasta la corteza de la tierra, lamiendo ansiosamente aquel tembloroso refugio de las tristes razas humanas. El otoño había llegado con una fuerte tormenta. Thor fue solo al bosque a revisar las trampas y los lazos. Bergris
se quedó en casa para reparar su ropa. El camino de Tord lo llevaba por un sendero amplio que subía a una colina boscosa. Cada ráfaga llevaba las hojas secas en un torbellino susurrante por el camino. Una y otra vez, Tord pensaba que alguien venía detrás de él. Miraba a menudo hacia atrás. A veces se detenía a escuchar, pero entendía que eran las hojas y el viento y seguía adelante. Tan pronto como comenzaba a caminar de nuevo, escuchaba a alguien venir danzando en pies de seda por la pendiente. Pequeños pies daban saltitos. Elfos y hadas jugaban detrás de él. Cuando se volvía, no había nadie. Siempre nadie. Sacudía los puños hacia las hojas susurrantes y seguía. Sin embargo, las hojas no se callaron, sino que tomaron otro tono. Comenzaron a susurrar y jadear detrás de él. Una gran víbora se deslizaba. Su lengua, goteando veneno, colgaba muy fuera de su boca, y su cuerpo brillante resplandecía contra las hojas marchitas. Junto a la serpiente se acercaba un lobo, un gran monstruo flaco que estaba listo para atraparle en la garganta cuando la serpiente se enroscara en sus pies y lo mordiera en el talón. A veces, ambos estaban en silencio, como si intentaran acercarse sin ser vistos, pero pronto se delataban con susurros y jadeos, y a veces las garras del lobo chocaban contra una piedra. Involuntariamente, Tord caminaba cada vez más rápido, pero las criaturas se apresuraban tras él. Cuando sintió que estaban a solo 2 pasos y se preparaban para atacar, se dio la vuelta. No había nada ahí, y lo había sabido todo el tiempo. Se sentó sobre una piedra para descansar. Entonces las hojas secas jugaban alrededor de sus pies como si quisieran entretenerlo. Todas las hojas del bosque estaban ahí. Pequeñas hojas de abeto amarillo claro, cervales rojos moteados, las hojas secas y marrones del olmo, las rojas y duras del álamo temblón y el amarillo verdoso del sauce, transformadas y marchitas, desgarradas y rasgadas estaban, y muy diferentes a las hojas suaves, verde claro y de formas delicadas, que unos meses antes habían salido de sus yemas. «Pecadores», dijo el muchacho, «pecadores. Nada es puro a los ojos de Dios. La llama de su ira ya ha llegado hasta ustedes». Cuando reanudó su andar, vio que el bosque bajo él se inclinaba ante la tormenta como un mar agitado, pero en el sendero estaba tranquilo. Escuchó lo que no sentía. El bosque estaba lleno de voces. Oía susurros, cantos de lamento, amenazas groseras, juramentos atronadores. Había risas y lamentos. Había el ruido de muchas personas, lo que lo acosaba y perseguía, lo que susurraba y ceseaba, lo que parecía ser algo y aún no era nada, le daba pensamientos salvajes. Sentía de nuevo la angustia de la muerte, como cuando yacía en el suelo de su guarida y los campesinos lo cazaban a través del bosque. Volvía a escuchar el estruendo de las ramas, los pasos pesados de la gente, el tintineo de las armas, los gritos resonantes, el ruido salvaje y sediento de sangre que seguía a la multitud. Pero no era solo eso lo que oía en la tormenta. Había algo más, algo aún más terrible, voces que no podía interpretar, una confusión de voces que le parecía hablar en lenguas extranjeras. Había oído tormentas más poderosas que esta silbar a través del aparejo, pero nunca antes había oído al viento tocar una arpa tan multivocal. Cada árbol tenía su propia voz. El pino no murmuraba como el álamo, ni el álamo como el cerval. Cada agujero tenía su nota, cada eco de acantilado su propio timbre.
y el ruido de los arroyos y el grito de los zorros se mezclaban con la maravillosa tormenta del bosque. Pero todo eso podía interpretarlo. Había otros sonidos extraños. Eran esos los que le hacían comenzar a gritar y burlarse y gemir en imitación de la tormenta. Siempre había tenido miedo cuando estaba solo en la oscuridad del bosque. Le gustaba el mar abierto y las rocas desnudas. Espíritus y fantasmas se arrastraban entre los árboles. De repente, escuchó quién era el que le hablaba en la tormenta. Era Dios, el gran vengador, el Dios de la justicia. Lo estaba persiguiendo por el bien de su compañero. Exigía que entregara al asesino a su venganza. Entonces Thor comenzó a hablar en medio de la tormenta. Le dijo a Dios lo que había deseado hacer, pero no había podido. Había querido hablar con Bear Breeze y suplicarle que hiciera las paces con Dios, pero había sido demasiado tímido. La timidez lo había dejado mudo. Cuando escuché que la tierra estaba gobernada por un Dios justo, gritó, entendí que él era un hombre perdido. He yacido y llorado por mi amigo muchas noches largas. Sabía que Dios lo encontraría donde quiera que se escondiera, pero no podía hablar ni enseñarle a entender. Me quedé sin palabras, porque lo amaba tanto. No pidas que le hable, no pidas que el mar se levante contra la montaña. Se quedó en silencio. Y en la tormenta, la profunda voz que había sido la voz de Dios para él, cesó. De repente, el clima se calmó, con un sol agudo y un chapoteo colmo de remos y un suave susurro como de juncos rígidos. Estos sonidos trajeron la imagen de el proscrito no puede tener nada, ni riquezas, ni mujeres, ni la estima de los hombres. Si traicionara a Berg, sería acogido bajo la protección de la ley. Pero debe amar a Berg, después de lo que él había hecho por ella. No había salida. Cuando la tormenta aumentó, volvió a oír pasos detrás de él, y a veces una respiración jadeante. Ahora no se atrevía a mirar atrás, porque sabía que el monje blanco iba detrás de él. Venía del banquete en la casa de Bear Breeze, empapado de sangre, con una herida de hacha abierta en la frente, y susurraba, denúncialo, traiciónalo, salva su alma, deja su cuerpo en la pira para que su alma sea perdonada, déjalo en la tortura lenta del potro, para que su alma tenga tiempo de arrepentirse. Thor corrió. Todo este miedo, que en sí mismo no era nada, creció. Thor apenas necesitaba decir cuál era su misión. Al instante, 10 campesinos estaban listos para seguirlo. Se decidió que Thor debería ir solo hasta la cueva, para que no se despertaran las sospechas de Bear. Pero por donde fuera, debía esparcir guisantes para que los campesinos pudieran seguir el camino. Cuando Thor llegó a la cueva, el proscrito estaba sentado en el banco de piedra y cosía. El fuego apenas daba luz y el trabajo parecía ir mal. El corazón del muchacho se llenó de compasión. El espléndido Bear Breeze le parecía pobre y desdichado, y la única cosa que poseía, su vida, debía serle arrebatada. Thor comenzó a llorar. ¿Qué pasa?, preguntó Bear. ¿Estás enfermo? ¿Te has asustado? Entonces, por primera vez, Thor habló de su miedo. Era terrible en el bosque. Oí fantasmas y espectros horribles. Vi monjes blancos.
Tranquilo, muchacho. Me rodearon todo el camino hasta el monte ancho. Corrí, pero me siguieron y cantaron. ¿Nunca podré librarme del sonido? ¿Qué tengo yo que ver con ellos? Creo que podrían ir a alguien que los necesite más. ¿Estás loco esta noche, Thor? Thor hablaba, apenas sabiendo qué palabras usaba. Estaba libre de toda timidez. Las palabras fluían de sus labios. Son todos monjes blancos, blancos, pálidos como la muerte. Todos tienen sangre en sus capas, arrastran sus capuchas sobre sus frentes, pero aún así la herida brilla por debajo, la gran herida roja y abierta del golpe de hacha. ¿La gran herida roja y abierta del golpe de hacha? ¿Soy yo quien quizás la ha causado? ¿Por qué debo verla? Solo los santos lo saben, Thor, dijo Berris, pálido y con terrible seriedad. ¿Qué significa que veas una herida de hacha? Maté al monje con un par de cuchilladas. Thor se quedó temblando ante Berg y se retorcía las manos. Te exigen a ti de mí, quieren obligarme a traicionarte. ¿Quién? ¿Los monjes? Ellos, sí, los monjes. Me muestran visiones, me la muestran a ella, aún. Me muestran el mar brillante y soleado. Me muestran el campamento de los pescadores, donde hay baile y festividades. Cierro los ojos, pero aún así lo veo. Déjame en paz, digo. Mi amigo ha asesinado, pero no es malo. Déjame estar y hablaré con él para que se arrepienta y expíe. Confesará su pecado e irá a la tumba de Cristo. Iremos juntos a los lugares que son tan sagrados que todo pecado es eliminado de quien se acerca a ellos. ¿Qué responden los monjes? Preguntó Berg. ¿Quieren que me salven? ¿Quieren que me torturen en el potro y en la rueda? ¿Debo traicionar a mi amigo más querido? Les pregunté. Él es mi mundo. Me salvó del oso que tenía su pata en mi garganta. Hemos pasado frío juntos y hemos sufrido toda clase de privaciones juntos. Ha extendido su piel de oso sobre mí cuando estuve enfermo. He llevado leña y agua para él. He vigilado su sueño. He engañado a sus enemigos. ¿Por qué creen que soy alguien que traicionaría a mi amigo? Mi amigo pronto irá por su propia voluntad al sacerdote y confesará. Luego iremos juntos a la tierra de la expiación. Berg escuchaba con seriedad, sus ojos escrutando el rostro de Thor. Debes ir al sacerdote y decirle la verdad, dijo. Necesitas estar entre la gente. ¿Eso me ayuda si voy yo solo? ¿Por tu pecado? La muerte y todos sus espectros me siguen. ¿No ves cómo me estremezco ante ti? Has alzado tu mano contra el propio Dios. Ningún crimen es como el tuyo. Creo que debo alegrarme al verte en el potro y en la rueda. Bienaventurado aquel que puede recibir su castigo en este mundo y escapar de la ira venidera. ¿Por qué me hablaste del Dios justo? Me obligas a traicionarte. Líbrame de ese pecado. Ve al sacerdote. Y se arrodilló ante Berg. El asesino posó su mano sobre su cabeza y lo miró. Estaba midiendo su pecado contra la angustia de su amigo y se volvió grande y terrible ante su alma. Se vio en desacuerdo con la voluntad que rige el mundo. El arrepentimiento entró en su corazón. «Ay de mí por lo que he hecho», dijo. «Lo que me espera es demasiado duro para enfrentarlo voluntariamente. Si me entrego a los sacerdotes, me torturarán durante horas, me asarán con fuegos lentos. ¿Y no es esta vida de miseria que llevamos, este temor y necesidad, una penitencia suficiente? No he perdido tierras y hogar, no vivo separado de amigos y de todo lo que hace la felicidad del hombre. ¿Qué más se requiere?» Cuando hablaba así,
Thor se levantó, salvaje de terror. ¿Puedes arrepentirte?, exclamó. ¿Pueden mis palabras conmover tu corazón? Entonces ven de inmediato. No pude creerlo. Escapemos, aún hay tiempo. Rhys también se levantó. Entonces, ¿lo has hecho? Sí, te he traicionado, pero ven rápido. Ven, como puedes arrepentirte, nos dejarán ir, escaparemos. El asesino se inclinó hacia el suelo, donde el hacha de sus antepasados yacía a sus pies. Hijo de un ladrón, dijo silbando las palabras, he confiado en ti y te he amado. Pero cuando Thor lo vio inclinarse por el hacha, supo que ahora se trataba de su propia vida. Sacó su propio hacha del cinturón y golpeó a Ver antes de que tuviera tiempo de levantarse. El filo cortó el aire silbante y se hundió en la cabeza inclinada. Rhys cayó de cabeza al suelo. Su cuerpo rodó después. La sangre y los sesos brotaron. El hacha cayó de la herida. En el cabello enredado, Thor vio un gran, rojo y abierto agujero del golpe del hacha. Los campesinos entraron corriendo, se regocijaron y alabaron el hecho. «Esto te beneficiará», le dijeron a Thor. Thor miró sus manos, como si viera ahí las cadenas con las que lo habían arrastrado a matar al que amaba. Estaban forjadas de nada, del verde de los juncos, del juego de las sombras, del canto de la tormenta, del susurro de las hojas, de los sueños fueron creadas. Y dijo en voz alta, Dios es grande. Pero de nuevo le vino el viejo pensamiento. Se arrodilló junto al cuerpo y puso su brazo bajo su cabeza. «No le hagan daño», dijo. «Él se arrepiente, va al santo sepulcro. No está muerto, solo es un prisionero. Estábamos a punto de irnos cuando cayó. El monje blanco no quería que se arrepintiera, pero Dios, el Dios de justicia, ama el arrepentimiento». Yacía junto al cuerpo, le hablaba, lloraba y rogaba al muerto que despertara. Los campesinos prepararon un ataúd. Deseaban llevar el cuerpo del campesino a su casa. Tenían respeto por el muerto y hablaban en voz baja en su presencia. Cuando lo levantaron en el ataúd, Thor se levantó, sacudió el cabello de su rostro y dijo con una voz que temblaba de sollozos: «Dile aún, quien hizo de Rhys un asesino, que fue asesinado por Thor del pescador, cuyo padre es un destructor de barcos y cuya madre es una bruja, porque le enseñó que la base del mundo es la justicia».